Bienvenidos en Bonheur, amigos. Qué placer de estar aquí con vosotros en esta tercera clase de nuestro curso de iniciación al ladino. Como ya sabéis, programamos esta clase para que vosotros nos podáis demandar, preguntar sobre las dudas y lo que queréis comentar sobre la clase 1 y 2. Así que esperamos vuestras demandas en el chat para comenzar a responder, claro. Mientras vosotros vas a escribir las demandas, entonces yo vos voy a dar una poesía muy hermosa sobre nuestra lengua. Vamos a meter la poesía en primero aquí en el ecrán y yo la voy a dar. Mientras, por favor, vos pido que escribáis en el chat las demandas, las preguntas y las dudas que tenéis sobre nuestra lengua. Esta poesía se llama La lengua revivida. La escribió Matilde de Barnatán y salió publicada en la revista Aquí Jerusalén número 88. La lengua que sentí de criatura se topa dentro de mi corazón. Mientras que la hablo y la escribo, revivo el mundo que me rodeó. Los cantes con que me endurmecieron y mis queridos están aquí conmigo. Es un hecho misterioso este deseo de recordar, amar y revivir. Y por esto no me demando mucho, continuando lo que dice el corazón. La lengua es la memoria de mi pueblo, un afalago y honda inspiración. Así quiero exprimir los sentimientos y vivir el mundo en judeo-español. La lengua es la memoria de mi pueblo. Es un cante, un refrán y un dolor. Espero que vos plació la poesía. Tenemos aquí, a ver, alguna demanda. Me demanda, a ver, Tatiana tiene una demanda de traducción. No la puedo ver. Bueno. Dice, a ver, Shalom, muchas gracias. ¿Serías tan amable de traducir la siguiente oración? Shalom Aleichem, Shavua Tov, Baruch Haba, a este magnífico Shotorah. Bueno, estas palabras de estas oraciones, chicas, Tatiana, vienen del hebreo. Shalom Aleichem es lo que se usa como frase de bienvenida. Shavua Tov quiere decir buen día. Y Baruch Haba, que es bienvenido. Así que no usamos mucho estos saludos en ladino, se usan mucho más en hebreo, claro. A ver, acá hay otra demanda. ¿Cuántos hablantes de ladino hay en Israel? ¿Viven en alguna zona determinada? Bueno, vamos a quitar, en el empecillo vamos a quitar un poco la poesía del ecrán. ¿Cuántos hablantes de ladino hay en Israel? Bueno, Israel es el país que tiene la mayor cantidad de hablantes en ladino. No tengo un número estimado, funcionan ahí más de 15 grupos en todo el país que se ayuntan cada semana a hablar y partillar textos en nuestra lengua. Sí son muy muchos, no tengo la cifra justa. Y no están en una zona, hay muchos grupos alrededor de todo el país que habla de hablantes de ladino. ¿Qué más tenemos aquí? Tatiana que nos dice, sí, muchas gracias. Quisiera saber este saludo en escritura ladina. Bueno, nosotros en la clase número 1 vimos saludos. Vosotros decimos venido con bueno, bienvenidos. Decimos como vos saludé hoy yo, venidos en bonhora.
Estas son todas modos de saludar en ladino. No tenemos la traducción del hebreo al ladino. Shabua Tov, decimos buenos días, simplemente, casi muy parecido que en castellano, claro. ¿Qué más tenemos aquí? Están haciendo también recopilación de música tradicional. Mira, no sé tu nombre, música tradicional hay recogida en muchos libros de muchos años. Hay musicantes y hay profesores y estudiosos que tienen libros de música donde se recogieron, como el manual de Isaac Algaze, también Isaac Levy y muchos otros que tienen recogidos. Lo que tenemos en la internet es mucha cantidad de canciones, de cantes, muestros tradicionales y nuevos también, que esto es lo que nos dice que la lengua continúa viva. Hay muchos cantes nuevos. También había hace unos años un festival en Israel que se llamaba Festiladino, y aquí eran todas cánticas nuevas y muy hermosas. A recogimiento hay en video y hay discos, CDs nuevos y viejos, así que hay mucho de esto, no es que se está elaborando en especial. Donde hay un gran archivo de música, si quieres, si te interesa la música, es en la biblioteca, en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Hay una sección que es la sección de sonidos y música. Y ahí se puede consultar por la internet y ahí vas a encontrar gran cantidad de música, si quieres saber por esto. Me interesaría un poco, si mirates las clases 1 y 2, de conocer si tenés alguna duda, una palabra que no entendiste bueno, o un significado de alguna cosa, o un comentario que vos pareció las clases que vites, la 1 y la 2. Entre mientras esperamos a ver si van a comentar alguna de estas cosas, vamos, vos traje un texto para meldarvos que me pareció muy interesante, que podemos meterlo ahora en el ecrán. Esto es, tenemos la alegría de tener algunos textos que llamamos de literatura universal, como es el Principico, que es el Principito. Lo tenemos trasladado de su versión en francés al ladino por Abner Pérez y Gladys Pimienta. Y me pareció simpático porque esto es un texto que pienso que casi todos conocemos en algunas lenguas propias y también, claro, en castellano. Puede ser no lo sintiste nunca en judeo-español. Así que vos voy a mandar esto. Entre mientras, si quieres demandar alguna cosa sobre la clase 1 y la clase 2 o sobre verbos, con placer vos voy a responder. Entonces, va a mandar lo que sería el capítulo 1 del Principico en ladino. Cuando tenía 6 años, vi en un libro sobre la chara salvaje que se titulaba Historias vívidas una magnífica pintura. Ella representaba un culebro boa que se tragaba a una alimaña. La copia de la pintura. En el libro se decía: los culebros boa tragan su presa entera sin mascarla. Después ya no pueden menearse y duermen durante los 6 meses que dura su digestión. Entonces pensé y sobre las aventuras de la chara salvaje, y a mi torno logré pintar con una péndola de colores mi primera pintura. Mi pintura número 1 era de esta manera. Mostré mi capo de obra a las personas mayores y les pregunté
si mi pintura les daba miedo. ¿Por qué un chapeo debe espantar? Me respondieron. Mi pintura no representaba un chapeo. Representaba un culebro boa que digiraba un elefante. Pinté entonces el interior del culebro boa a la fin que las personas mayores puedan entender. Ellas siempre tienen menester de explicaciones. Mi pintura número 2 era así. Las personas mayores me aconsejaron abandonar la pintura de culebros boas, abiertos o cerrados, y interesarme más bien en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado descorachado por la desfecha de mi pintura número 1 y de mi pintura número 2. Las personas mayores nunca entienden nada por sí mismas y es muy fastidioso para los niños de siempre y siempre darles explicaciones. Tuve dunque que escoger otro oficio y me empecé a pilotar aviones. Volé un poco por todo el mundo y la geografía en verdad me sirvió mucho. A la primera vista podía distinguir la China de la Arizona. Esto es muy útil si se pierde uno durante la noche. Así, durante toda mi vida, tuve muchos contactos con mucha gente seriosa. Viví mucho con personas mayores y las viví muy de cerca. Esto no amelioró mi opinión. Cuando me encontraba con alguno que me parecía tener un poco de meollo, hacía sobre él la experiencia de mi pintura número 1 y que guardé para siempre. Quería saber si veramente era una persona entendida, mas siempre me respondía, es un chapeo. Entonces, no le hablaba ni de culebros boa, ni de charas salvajes, ni de estrellas. Me metía a su nivel. Le hablaba de bridge, de golf, de política y de cravatas. Y la persona mayor se quedaba muy contenta de conocer a un hombre razonable. Como podéis ver, este capítulo del Principico es muy tierno y se parece muy mucho a nuestra historia original. Vamos a ver si ahora tenemos algunas demandas para contestar, para responder ahora. Dice, enfasioso, ¿qué dice aburrido? La palabra enfasioso, aburrido. Algo que no nos da placer. Ricardo dice buenas tardes, diríamos mozos en ladino. ¿Conoces a Miguel Palacios Carbonell? Bendiciones. No, no tengo el placer de conocer a Miguel. Jamás, por seguro será un honor de conocerlo. A ver si tenemos alguna demanda. No veo aquí otras demandas. A ver. Bueno, Débora, las clases anteriores están en el YouTube del Centro Sefarad de Israel. Seguro los vas a poder topar ahí. Buenas tardes, Sebastiana, Débora, en nuestro... ok. Esta es lo mismo que ha respondido. Merci mucho.
¿Qué más tenemos aquí? Bueno, vos regracio todos los agradecimientos que estoy viendo. Me place mucho que las clases vos placieron también y a vosotros. Aquí dice Leocadia que tuvo problemas para seguir la clase número 2. ¿Nos quieres decir cuáles fueron los problemas que tuviste para seguir la clase? ¿Fue muy complicada, un poco difícil? ¿O cuál o qué pasó? Si nos quieres escribir y demandar para explicar qué te aconteció. Entre mientes, me placería también que sintas un cante, que vos metí la letra y podés seguir el cante con la letra. Esto es un buen ejercicio para empezar el ladino. Me esperas un segundico que tengo de tornar a partajar mi ecran. Ahora tengo que... Esto. Ahora sí. Pienso que vas a sentir buena la cantica. Vamos a meter entonces la letra del cante. Aquí la tenemos en el ecran. El cante se llama Mes de Mayo. Este cante es interesante porque tenemos conocimiento de que el cante tiene su paralelo con un romance español propiamente que se llama El Prisionero. Este cante habla de un joven que está en prisión y que, solamente tiene una chica ventana para mirar afuera. Mayo es el mes donde florecen las plantas y está muy hermosa la temperatura. Él está en prisión y está recordando momentos de amores. Ancina que vamos a ver si podemos sentir este cante. Me vas a decir si se siente o no. Ya lo voy a poner. Mes de mayo, cuando las fuertes calores. ¿Se siente o no se sentía? Ok, perdón, es que no estaba segura si lo estaba sintiendo. Ya lo va a meter otra vez. Cuando los toritos bravos, los caballos corredores, cuando las cebadas ciegan y el trigo prende colores, cuando los enamorados regalan a sus amores. Unos les regalan lirios y otros les regalan flores, pero yo, triste de mí, me encuentro en estas prisiones. Que no sé cuándo es de día y no sé cuándo es de noche, si no es por un pajarico que canta desde la torre. Mes de mayo, cuando las fuertes calores, cuando los enamorados regalan a sus amores. Bueno, me parece que estaba un poco chiquitica la letra. Vamos a ponerla más grande, por favor, para mirarla, porque me hubiera placido que durante la canción pudieras mirar bien la letra. La voy a meldar. Es muy, muy hermoso cante y dice que mes de mayo, cuando las fuertes calores,
Cuando los toritos bravos, los caballos corredores. Cuando las cebadas ciegan y el trigo prende colores, cuando los enamorados regalan a sus amores. Unos les regalan lirios y otros les regalan flores, pero yo triste de mí me encuentro en estas prisiones, que no sé cuándo es de día y no sé cuándo es de noche, si no es por un pajarico que canta desde la torre. Bueno, y torna a la primera estrofa, mes de mayo, cuando las fuertes calores, y salta a la fin de la segunda, cuando los enamorados regalan a sus amores. Esta es un cante tradicional, claro está, ya lo podemos hacer más chico, merci mucho. A ver si tenemos una demanda que quieras que vos respondas. Ecran sí es pantalla. También usamos para pizarra. Se puede usar pizarra. A la computadora le decimos el ecran. ¿Cómo se dice ordenador? Decimos computer a la vieja manera. Se puede decir enamorado o se puede decir namorado, según la persona que habla ladino de dónde viene. Como siempre tengo de repetir, las palabras en ladino no vienen de un diccionario, vienen de los testimonios de los hablantes. Por mor de esto, tenemos hablantes de muchos países diferentes, con diferentes también modos de pronunciar y algunas chicas diferencias entre las palabras. Así que enamorado y namorado se puede usar, y también en algunas lenguas es muy común cuando la palabra empieza con E, de no pronunciarla y continuar con la palabra, como en este caso. A ver si tenemos alguna cosa más. Tenemos unos saludos. Me place mucho si no tenés demandas por las clases, que decir que las entendí es bueno. Y esto, claro, me da mucho, mucho placer como maestra que estas clases vos placieron. Entonces, voy a continuar con lo que vos truje aparellado. Y voy a hablar un poco sobre el verbo ser y el verbo estar. Tenemos, como ya vimos en las clases anteriores, tenemos los pronombres. Yo, tú, él o ella, vosotros o vosotras, y una forma corta que tenemos de decir esto y que es neutro, no tiene género, que es mosos. Y tenemos también la misma cosa para vosotros y vosotras, que usamos una forma corta que es vosos, que es neutra. Y después ellos y ellas. Como ya sabemos, igual de castellano, el verbo ser es el que expresa una cualidad fundamental que hace parte de la personalidad o de la esencia propia del sujeto, de la persona. Y también expresa proveniencia o aparteniencia, quiere decir pertenencia en castellano. Entonces, tenemos para el presente, tenemos dos maneras según el lugar donde venían los sefaradíes. Podemos decir yo sé, o podemos decir yo soy. Este sé de aquí no es del verbo saber, sino del verbo ser. Yo sé o yo soy. Tú sos, él o ella es, nosotros semos o somos, aquí conserva la misma forma que en la primera persona del singular. Vosotros sos y ellos son.
Hay una característica en todas las conjugaciones de los verbos que es que la segunda persona del plural se escapa, quiere decir, termina la palabra con SH en todos los tiempos. Así que sos, tú sos, ese singular, y vos o vosotras o vosotros sos. Esto nos indica que estamos hablando en plural. Aquí me demanda Spiralia, dice, ¿y una forma comparable a nuestro usted no existe? No, no tenemos usted. Cuando una persona es muy respetuosa, le decimos señor o le hablamos de él, aunque no le decimos nunca ni tú. Si es una persona a la cual le tenemos que rendir mucho respeto, entonces le decimos él. Él quiere un café, esto no es que se lo estamos diciendo a otra persona, estamos hablando con la que quiere el café, a la que estamos demandando. Esta sería la manera respetuosa, al lugar de decir quieres un café, tú quieres un café. Si queremos usar el modo respetuoso, le decimos él va a querer un café o él quiere un café, y esta es la manera que usamos. Vamos a meter otra vez los verbos en el ecrán más grande, por favor. Bien, entonces, tenemos el pasado simple y el pasado imperfecto. No tenemos muchos trocamientos en este verbo con lo que es el castellano, se entiende muy bueno. Si hablamos del pasado simple, decimos yo fui, tú fuiste, él o ella fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos o ellas fueron. Sí, tenemos aquí que en castellano decimos fuiste. Bueno, en verdad decimos eras, aquí hay otra cosa diferente. Fuites, esta terminación tes también es muy común en todas las conjugaciones del ladino, del pasado simple. La terminación tes, T-E-S. Mismo aquí se conserva en la segunda persona del plural el final de la palabra como SH. Fuites o fuitesh nos indica si estamos hablando a una persona o a unas cuantas. Después tenemos el pasado imperfecto. Yo era, tú eras, él o ella era, nosotros éramos, vosotros eras y ellos o ellas eran. En todos los casos yo estoy usando la forma corta para no tener que repetir en femenino y en masculino el pronombre personal. Además se puede decir nosotros fuimos o vosotras eras. Para el futuro imperfecto decimos yo seré, tú serás, él o ella será, nosotros o nosotras seremos, vosotros o vosotras seréis o serás. Aquí tenemos dos modos de decir diferentes. Y ellos o ellas serán. En el futuro impersonal tenemos menester de un auxiliar, que es el verbo ir. Entonces, el verbo ser en todas las personas queda en su infinitivo, ser. Y lo que va a trocar a según el pronombre personal va a ser el verbo auxiliar. Como os dije, en este caso es el verbo ir.
Entonces tengo yo voy a ser, tú vas a ser, él o ella va a ser, nosotros o nosotras vamos a ser, vosotros vas a ser y ellos van a ser. Seguramente vos estarás demandando si es que me equivoqué, que aquí no está la A, voy a ser, y tampoco aquí él o ella va a ser. Además, es muy común no escribirla ni decirla en la primera y en la tercera persona del singular. Por esto no está escrita. No quiere decir que está mal. Ya sabemos que lo correcto debería ser voy a ser. Además, no lo decimos en muy comúnmente. Y solamente yo voy a ser o él va a ser, y en este lugar no se pronuncia la A, que debería estar aquí en el medio. ¿Tenés alguna demanda por esto? A ver, aquí tenemos una demanda un poco larga de Tatiana, que dice, bueno, muestren gracias por la respuesta. A ver si la podemos poner. Muy bien. Es una lástima que no exista en ladino. Bueno, el usted, bueno, se reemplaza, no es algo que nos da pena. Dice, tenemos libros sagrados en la época dorada en Sefarad escritos en ladino a los que podríamos acceder. ¿Algún autor toledano? ¿Existe alguna traducción al ladino de algún libro escrito por el Rambam? Y por favor, si serías tan amable de responderme si tenés tal vez algún escrito de don Cristóbal Colón. Muchas gracias. Y bueno, sí, bueno, nos hace demandas un poco difíciles. Hay algunos libros escritos en ladino, ama, los de la época de antes de la expulsión están escritos en caracteres hebreos. Toda la bibliografía se puede encontrar en las bibliotecas especializadas. Esto es, no tengo los adresos, los links, los enlaces en este momento. Además, si nos escribes al Centro Sefarad de Israel, por seguro te podemos dar una indicación de dónde topar algunos de estos materiales. Sí, claro. ¿Qué más tenemos aquí? A ver. Bueno. Tenemos muchos saludos y vos gracias que nos mandás, que vos pasen las clases, claro que sí. Entonces, voy a continuar ahora con los verbos. Esta vez vamos a ir al verbo, aquí lo va a meter en el ecran. Bueno, vos metí, claro, unos ejemplos, escúchame. Vamos a meldar esto. Alberto es bueno. Rosa es de Buenos Aires. Mis calzados son pretos. Él es un amigo nuestro. Pienso que todo esto se entiende muy bueno, el uso del verbo ser en todos los casos. Además, solamente quería decir vos que no vimos en este curso los colores. No usamos en ladino del todo la palabra negro para mostrar o señalar un color. Solamente para el color usamos la palabra preto. Por mor que en ladino decir negro es decir una cosa muy mala. Así que no podemos usar la palabra negro del todo siempre que queremos mostrar o señalar el color. Por esto acá dice, mis calzados son pretos y no dicen negros. Si yo tuviera que decir, mis calzados son negros, es porque están rotos o muy malos y me hacen doler los pies. Por mor que, como me demandan aquí, quiere decir por modo de, por modo que. Cuando digo por mor que, es por modo que se diría en castellano. Vamos entonces, ahora sí,
a mirar por el verbo, que también es un verbo. Como os expliqué en las clases, tenemos la palabra y su sinónimo es la palabra verbo. Cuando hablamos de verbo, hablamos de todas las palabras, y cuando hablamos de verbo, solamente de las palabras que nos indican una acción. Entonces, aquí tenemos el verbo estar, y este verbo es el que expresa cualidades o situaciones pasajeras que no hacen parte de la personalidad o de la esencia del sujeto, de la persona. Entonces, tenemos otra vez los mismos pronombres personales. Hay que hacer atención, la primera persona del presente del verbo estar es yo estoy y no yo estoy, como en castellano. Tú estás, él o ella está, nosotros o vosotros, nosotros o nosotras estamos, vosotros o vosotras estás, ellos, ellas están. Como podéis ver aquí, se mantiene la SH en la segunda persona del plural. También, como os dije, todos los verbos cumplen con esta condición. Para el pasado simple usamos yo estuve, y esto también es un indicativo que el verbo, que la conjugación del pasado simple termine con i, quiere decir justamente que estamos usando el pasado simple en la mayoría de los verbos. Así que pasado simple yo estuve, tú estuviste, aquí se conserva la TES como vos contaba con el verbo ser. Él o ella estuvo, nosotros, nosotras o nosotros estuvimos, vosotros, vosotras o vosotros estuvisteis con el final SH, ellos, ellas estuvieron. Para el pasado imperfecto, decimos, yo estaba, tú estabas, él o ella estaba, nosotros estábamos, vosotros estabas, ellos o ellas estaban. En el futuro imperfecto, decimos, yo estaré, tú estarás, él o ella estará, nosotros o nosotras estaremos, vosotros o vosotras estaréis o estarás. El mismo caso se da, que se puede decir de las dos maneras. Ellos, ellas estarán. Y aquí otra vez el futuro intencional. ¿Cuál quiere decir intencional? Que no vos expliqué algo. Un futuro que no estamos seguros si va a acontecer. Tenemos la intención de hacer una cosa, pero no es seguro si la vamos a poder hacer. Entonces, aquí tenemos, yo voy a estar, tú vas a estar, él o ella va a estar sin la A, como os dije en la otra oportunidad también. Nosotros vamos a estar, vosotros vas a estar y ellos o ellas van a estar. Aquí otra vez en el futuro intencional tenemos menester, tenemos necesidad de un verbo auxiliar, que también es ir, y es el que se va a trocar según la persona, y el verbo estar es el que va a quedar en el infinitivo en todas las personas. Bueno, entonces no tenemos más demandas por esto. Vos voy a meldar unas frases.
por el verbo entonces estar. Rosa está bien. Nosotros estamos en París. Los elevos están callados, que decir, los estudiantes, los alumnos están callados. Marco está muy cansado. De este modo, tenéis aquí unos ejemplos de cómo usamos el verbo estar. Ahora, si no tenemos más demandas, que parece que no tenemos muchas hoy, vos voy a dar una cosa muy interesante que tenemos. Bueno, aquí tenemos una demanda. ¿Cómo se dice estudiar? Se dice empezar. Empezar. Este es el modo que tenemos de decir. Es una de las palabras que yo prefiero mucho. Me place la palabra empezar, porque empezar quiere decir aprender, pero también quiere decir enseñar. Y me parece que esto es justamente una buena definición de lo que es estar en una clase. El maestro empeza a los elevos se embesan del maestro, ama también el maestro se embesa de los elevos. Y esto es algo que me place mucho. Siempre tenemos este intercambio entre los elevos, entre los alumnos y los maestros. Jesús dice, hola, los verbos ser y estar se utilizan bajo la misma lógica que en el español. Sí, claro, sí, es igual, la lógica es igual que decir la misma cosa. Yo soy algo, una condición de mí mismo, o yo estoy en un lugar o va a estar en un lugar, igual que en castellano, claro. Bueno, vos voy a dar entonces para escapar. Seguiremos al final con las demandas que nos queden y si no, vamos a escapar esta clase. Ama, vos truye esto que me pareció muy simpático. Tenemos, claro, muchos artículos y escritos seriosos. Para las clases me place mucho tener esto que vosotros por seguro conocéis la historia y es un poco más collay, más fácil, collay con la K, que se escribe con la K, es collay de entender, por mor que uno ya tiene la historia empezada de criatura. Tenemos muchas obras que son de la literatura universal en judeo-español que durante un tiempo fueron trasladadas al ladino desde sus lenguas originales o desde otras versiones de otras lenguas que al ladino, al judeo-español. Y estas obras eran publicadas muchas veces en periódicos, en jornales y en modo de capítulos, que decir, en cada edición del jornal salía una parte, un capítulo de la obra. Este es el caso de, por ejemplo, Gulliver and de los Lilipucianos. Y bueno, traje aquí porque es una parte del empecillo, claro, de la historia de el tan afamado Gulliver y lo que le aconteció en su primer viaje. Así que tenemos así. Mi madre tenía 5 hijos, empieza el autor. Mas de todos ellos, el que tenía más que otros el gusto por los viajes era yo. Y malgrado todos los castigos que me fueron hechos por renunciar a mi idea, yo me embarqué en el 4 de mayo de 1699 a bordo de la nave Antelope. Y confiándome en mi estrella y en mi edad de 20 años, yo salí a camino. Mientras algunos días
La mar estuvo buena y nos dirigimos verso las Indias. Ma el tiempo trocó en súbito y después de haber estado sufriendo en la mar muchas semanas, la nave escapó con romperse contra un peñasco. Y de 30 hombres que éramos adentro, solo 5 pudimos salvar en una barca. Nosotros estuvimos remando algunas horas sin saber a qué parte nos dirigíamos. Ma a la fin, cansos y desesperados, nosotros dejamos la barca a la voluntad de las olas hasta que un fuerte golpe de aire la aboltó y todos los 5 que la montábamos caímos adentro de la agua. Yo no sé lo que divinieron mis compañeros. La mar estaba en fortuna y no miré más que salvarla mi vida. Yo nadé sin quedar, sin tomar reflo, sin descorajarme y ayudado del viento que me ronchaba de parte de la tierra. Yo vi en súbito que mis pies empezaban a tocar sobre la arena. La tempestad que abatía y un cuarto de hora más tarde, yo era fuera caminando sobre la tierra dura. La fatiga, la calor y una buena cantidad de raquí que yo había bebido antes de salir de la nave me roncharon al sueño. Y yo me expandí sobre la hierba y dormí mientras 9 horas. A la fin, habiéndome despertado, yo probé a levantarme, mas fue en vano. Yo estaba echado la cara al cielo y mis cabellos con mis brazos y mis piernas y todo el resto de mi cuerpo estaba como atado, enclavado en bajo. El sol estaba muy caliente y me tarbaba los ojos. A mi alrededor yo oía un ruido como de hablar, mas de una habla flaca, atabafada y de mucha gente. Una cosa que me caminaba sobre la cara y sobre el cuerpo entero sin que pudiera entender ni ver cuál era. En haciendo bien atención y en esforzándome a meterme de lado para no tener tardados los ojos por los rayos del sol, yo vi de chicas criaturas, más chicas mucho que cuclas que caminaban con lanzas en las manos. Bien, esta es la parte sola que vos truche de el Gulliver. ¿Podemos quitar esto del ecrán, por favor? Merci. Entonces, vamos a ver si tenemos seguro demandas. Raquí no es alcohol en general. Raquí es como llamamos al anís, a esta bebida que es bastante fuerte, muy de mucho grado de alcohol. Es el uso, como dicen los griegos, o el raquí, como dicen los turcos, y nosotros en Occidente llamamos esto anís. Es una bebida muy, muy fuerte que tiene muchos grados de alcohol. Y si bebes mucho, claro, te metes borrachín. Atabafada quiere decir sofocado, como está hablando del sonido, que no lo sentía bueno, por mor que lo que caminaba por arriba eran chicas persónicas. Entonces el ruido estaba como muy bajico, muy sofocado, como tapado con algo. No sentía claramente la voz.
Eso quiere decir atabafada. Y kukla es como decimos en ladino a las muñecas. Entonces, lo que pensó Gulliver era que le caminaban por arriba chicas, personas que eran más chicas que kuklas para él. Bueno, hasta aquí lo que vos truye para esta dalcaba clase de ladino inicial. Si tenéis algunas demandas, este es el momento en que puedo yo a responderlas. Y si no, bueno, nos despediremos aquí hasta el próximo curso, que veremos cuál lo vamos a hacer. Vos rengracio a todos por estar aquí con nosotros, por sentir el primo y el segundo curso. Y esto es un gran placer para mí como maestra de la lengua de poder empezar a más y más gente y hacer a esta lengua cercana a todos. Así que vos rengracio muy mucho que vinites a sentir este curso y también al Centro Sefarad de Israel por la idea de hacer en primero un curso inicial de ladino y por segundo de convidarme a mí de ser la maestra de este curso. A ver si tenemos aquí tenemos saludos. Tenemos Espiralia que dice muchas gracias al Centro Sefarad y yo también se lo doy por hacer cosas tan variadas. Y Jesús nos dice mil gracias por la iniciativa. Merci mucho entonces a todos. Y con esto me voy a despedir. Quedamos abiertos a que vos comuniquéis por cualquier duda o por cualquier comunicación que quieras mandarme por medio del Centro Sefarad Israel. Así que vos voy a decir semana buena, que es como nos saludamos cuando nos vamos a ver una vez más en la semana. Y vos voy a decir adiós a todos.